La rutina del profesor Modesto. Las 5 de la mañana, hora habitual en que el profesor Modesto se levanta desde hace ya 15 años. Al principio le parecía una rutina hermosa. Observaba por la ventana el amanecer, aspiraba el aire puro y sonreía porque iba a hacer la labor que más le gustaba, educar. Antes pensaba, todo era más sencillo. Los jóvenes obedecían, respetaban al profesor y ante todo querían salir adelante. Le encantaba recordar que cuando los estudiantes lo veían llegar, salían corriendo para organizar el salón y sentarse de la manera correcta y adecuada. Se levantaban todos del puesto y al unísono contestaban: «Buenos días, estimado profesor». Eso solía llenarlo de orgullo y felicidad. Luego, durante la clase, solo se escuchaba su voz y empezaba a revisar los 20 o 30 ejercicios que dejaba de práctica. Todos llevaban la tarea y hasta los más tímidos salían al tablero. Sin embargo, por las leyes del gobierno, todo empezó a cambiar. Según él, los psicólogos nos dañaron la escuela. Empezaron a plantear ideas estúpidas. Los niños tienen derecho a ser felices, a disfrutar de las clases, a cuestionar la enseñanza y sobre todo a no tener miedo al profesor. Así se tiraron todo y las cosas andan al revés. Es el profesor el que tiene miedo al estudiante. Ya no saludan a la llegada del profesor. Unos se acuestan en el pupitre, otros juegan con los celulares, escuchan música, nunca traen tareas, llegan tarde, no se saben las operaciones básicas ni las tablas de multiplicar. En definitiva, ya no paga enseñar. Se sentía invisible y deseaba que las horas de la clase transcurrieran muy rápido porque creía que estaba hablando solo. Los compañeros se quejaban de lo mismo y todos añoraban los años aquellos. Ahora llegaba, decía buenos días, pasaba las listas de asistencia y empezaba a explicar, pero les quitaba profundidad a las temáticas, porque ¿para qué desgastarse con gente que no quería aprender? Así que enseñaba cosas elementales y aún así era tiempo perdido. De él solía pensar que era excelente profesor, sin tacha, correcto a carta cabal, como decía su mamá. Leía a diario, se actualizaba constantemente en aspectos académicos y hasta le gustaban los discursos sindicalistas de la vieja guardia. No había duda, él era un buen profesor. Después de esta larga disertación, se organizó y se fue para el colegio. Cuando llegó, el desorden era infernal, pero no todos participaban en él. Como pudo, organizó el aula. Dio una larga charla sobre valores y acto seguido comenzó a enseñar el teorema de Pitágoras. Dibujó un triángulo rectángulo y enunció: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Luego ejercicios para practicar y taller para resolver en clase. El resultado fue el que esperaba. Solo 2 estudiantes hicieron todo bien, el resto, bueno, ya lo saben. Terminó su jornada a la 1 de la tarde. Salió cansado y algo deprimido. No sabe cómo ni por qué, pero se fue a caminar, a hablar consigo mismo y se sentó en un parque donde los árboles, refrescando un poco el calor infernal del mediodía, unos adolescentes jugaban como a 2 metros de distancia. Veía que estaban disertando sobre algo, pero no escuchaba bien, solo alcanzaba a ver que se reían y que no dejaban de discutir. Como pudo, se fue acercando y escuchó. «Por favor, dime otra vez, que seguro ahora sí adivino». «Está bien», contestó el líder del grupo, «te diré de nuevo. Piensa un número y forma otro número intercambiando los dígitos. Después debe restar del número mayor el menor y decirme todos los dígitos de la diferencia menos uno de ellos. Luego yo te adivino el número que falta». «Sí, ya lo pensé, ya pensé el número». «Intercambia los dígitos en el orden que quieras». Ya lo hice». «Resta el número mayor del menor y dime todos los dígitos de la diferencia menos 1. Los 2 dígitos que te digo son 1, 9. El número que te falta es 8. «Sí, es eso. Pero ¿cómo lo adivinas?» «No logro adivinarlo. Mira que pensé el 9, 8, 7 y le resté 7, 8, 9 y claro, me da 1, 9, 8. ¿Cómo sabes que el otro es 8? El líder se echó a reír en todo victorioso.
Y así cada uno de los amigos iba diciendo los dígitos de sus restas y a todos les adivina el faltante. Uno de ellos pensó, si utilizo un número bien grande seguro que fallará, así que dijo, probemos una última vez. Los dígitos que da mi resta es 2, 2, 7, 7. ¿Cuál me falta? El líder contestó, pues te falta un 0 o un 9. El muchacho, algo enojado, asintió. Si era cierto su resta era 7, 8, 9, 5, 6, menos 5, 8, 6, 7, 9, igual 2, 0, 2, 7, 7. El profesor estaba asombrado. El problema se le grabó de inmediato, pero lo que más le llamaba la atención era que los jóvenes no dejaban de insistir, querían saber cuál era el truco, por qué resolvían tan rápido cada uno de los problemas. Cuando llegó a su casa, ni siquiera comió, escribió el problema y empezó a plantearlo, hizo muchas restas y descubrió que el truco era que la diferencia siempre daba un múltiplo de 9. ¡Maravilloso!, dijo en voz alta. ¿Cuántos cálculos tenían que hacer los estudiantes para poder llegar a darse cuenta? Es más, podrían intentar demostrarlo. A la mañana siguiente volvió al parque y allí estaban los mismos jóvenes, enfrascados en el mismo problema. Y el astuto líder, no contento con ello, llevó un nuevo reto. Así transcurrió una semana. Siempre iba a observarlos. En ese parque se vivían verdaderas disertaciones matemáticas. Los muchachos aprendían más allí que con él en el aula de clase. Todos trataban de llevar retos para impresionar a sus compañeros. Qué agradable era ese lugar. Cuando llegó a su casa pensó, lo que hacen los jóvenes es una verdadera situación didáctica. Había escuchado de ellas, pero le parecían una pérdida de tiempo. Con situaciones de este tipo nunca iba a terminar de dictar los contenidos del año establecidos en el currículo. Pero la alegría en la cara de los jóvenes, el desafío, las ganas de saber, nunca se había encontrado con tantas maravillas. Así que decidió intentarlo. Desempolvó sus libros de pedagogía y encontró Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau. Esta noche no durmió. Lo sorprendió la mañana con el libro en sus manos. Por la tarde se fue directo a la casa, dispuesto a diseñar una situación didáctica. Su primera situación didáctica sería sencilla. Se ingenió una para compartir con estudiantes de octavo. Quiso hacer una clase donde además de aspectos matemáticos se trabajara un tema de índole social. El racismo le pareció pertinente e inició con la siguiente frase. Nadie tiene el derecho de humillar a nadie, de humillarle por su color de piel, por la lengua o por su acento, por su lugar de nacimiento, por sus hábitos de vida, por sus orígenes y tradiciones, ni mucho menos, desde luego, por su pobreza o desamparo que le hacen buscar refugio entre nosotros. La raza más detestada de todas, la más perseguida y discriminada, es la raza de los pobres. Identidades culturales hay muchas, pero la única identidad civilizada que de veras cuenta es la identidad humana. Lo que nos hace humanos es el trato humano. Vivir civilizadamente es convivir con los diferentes. Deberíamos decírselo a los niños antes de que sea demasiado tarde. Luego de esta reflexión, colocó el siguiente chiste. Un negro le dice a un blanco, amigo mío, cuando yo nacer, yo negro, cuando yo crecer, yo negro, cuando yo sol, yo negro, cuando yo frío, yo negro, cuando yo enfermo, yo negro, cuando yo asustado, yo negro, cuando yo morir, yo negro, pero cuando tú nacer, tú rosado, cuando tú crecer, tú blanco, cuando tú sol, tú rojo, cuando tú frío, tú morado, cuando tú enfermo, tú verde, cuando tú asustado, tú amarillo, cuando tú morir, tú gris. Entonces, ¿por qué me llamas a mí, hombre de color? Con estas dos reflexiones, pretendía iniciar un diálogo asertivo entre estudiantes. Se limitó a escucharlos y guiarlos en sus disertaciones. Luego expresó, ahora detengámonos un momento a observarnos. ¿De qué color somos? ¿Cuál es nuestra raza?
¿Es adinerada mi familia? ¿Soy más importante que los demás? Y nuevamente dejó que entre estudiantes hablaran y discutieran sobre el tema. Pretendía hacer de la clase un microsistema, generar una situación que sirviera como medio para llegar al aprendizaje. Luego, en voz alta y con tono entusiasmado, dijo: afortunadamente el amor nace en todas partes como la hierba y es capaz de traspasar fronteras y derrumbar barreras. Les contaré una historia. Había una vez una princesa blanca que se enamoró de un príncipe negro. Sus reinos, a su vez, estaban parcelados en cuadrados blancos y negros, como en un tablero de ajedrez. Los reinos del cuadrado blanco eran propiedad de la princesa y los reinos del cuadrado negro eran propiedad del príncipe. Sin embargo, no podían asomarse ni siquiera a los linderos. Si lo hacían, serían cruelmente fulminados por sus soldados, quienes estaban bajo el hechizo de una bruja malvada. Solo podrían verse cada 28 días en coincidencia con el ciclo lunar y solo podrían encontrarse en el punto central del mayúsculo reino. El príncipe le propuso que se vieran al amanecer, 6 de la mañana, pero él sabía que la princesa avanzaba en su carruaje un cuarto de la diagonal de cada uno de los subreinos cada media hora. Sin embargo, su caballo solo podía avanzar un sexto de la diagonal de sus subreinos cada 15 minutos. Sabía también que la única forma de verse era si llegaban al mismo tiempo al punto de encuentro. ¿Quieres ayudarlos a encontrarse? Si tu respuesta es afirmativa, responde o intenta responder las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo emplea la princesa en atravesar la diagonal de uno de sus subreinos? ¿Cuánto tiempo emplea el príncipe en atravesar la diagonal de uno de sus subreinos? ¿Cuántas diagonales tiene que atravesar el príncipe y cuántas diagonales debe atravesar la princesa? ¿Qué horas debe partir cada uno de su reino si quiere llegar a las 6 de la mañana al punto de encuentro? La princesa desconocía el tamaño de su reino, solo sabía que junto con los del príncipe había 64 subreinos y que la mitad era de ella. Además sabía que su carruaje recorría aproximadamente 10 kilómetros por hora. ¿Cuál era el tamaño de la diagonal de cada subreino? ¿Cuál era, de manera aproximada, del lado de cada subreino? ¿Cuál era la longitud de toda la diagonal de los dos reinos? ¿Cuál era el área total de los dos reinos? El profesor Modesto poco a poco fue observando que los estudiantes hacían grupos de trabajo para intentar dar respuesta a los interrogantes planteados. Algunos realizaban gráficos, otros planteaban ecuaciones, otros sacaban cálculos y uno de los más aplicados, que estuvo atento a la clase del teorema de Pitágoras, hizo cálculos a partir de él. Todos fueron aportando y parecían muy contentos. Al parecer se habían dado respuesta a varias de las preguntas. El profesor seguía atento a cada una de las participaciones, tomaba apuntes, exhortaba a los más tímidos a que siguieran adelante, evitó procedimientos inadecuados, errores y obstáculos para trabajarlos en el debido momento, intentó guiar más no participar de manera directa en la elaboración de soluciones. Los estudiantes se ayudaban, se expresaban en confianza las dudas. Los estudiantes fueron tomando la palabra, salían al tablero a exponer las posibles soluciones, hacían confrontaciones, refutaciones y sacaban conclusiones a partir de sus procedimientos. El profesor Modesto aprovechó a los más pilosos del curso para repasar el teorema de Pitágoras y para que algunos comprendieran su utilidad. Además, uno de estos fue más allá de lo esperado y calculó el área de todo el reino aplicando la fórmula del área del rombo, argumentando que todo cuadrado es rombo. Todos asentían o disentían, pero el interés estaba centrado en la clase. El profesor aprovechó el momento y reforzó la parte teórica, aclaró interrogantes, planteó otras formas de proceder que los estudiantes no habían tenido en cuenta y se disponían a hacer un resumen cuando un estudiante dijo: «Profesor, yo no entiendo algo». «Por favor, compártenos tu duda», contestó el profesor. «Permítame, profesor, le explico. Veo que usted, en este dibujo, tiene un resumen del teorema de Pitágoras.
pero cuando hace este otro dibujo, dice que ahora A es igual a C. No entiendo. El profesor Modesto retomó nuevamente la explicación del teorema de Pitágoras, pero esta vez empleó un flash educativo para reforzar la visualización de dicho teorema y ayudar al estudiante a superar dicho obstáculo. Finalmente, el profesor muestra un video de cómo surge el teorema de Pitágoras en la historia, cómo y dónde se aplica dicho teorema y en qué radica su importancia. Los estudiantes quedan altamente motivados y prometen buscar más información en la web y textos disponibles y realizar preguntas como: ¿el teorema solo funciona en triángulos rectángulos? ¿Se pueden generalizar otras figuras planas y tridimensionales? Además, comprendieron la notación algebraica del mismo. Finalizada la clase, el profesor agradeció a sus estudiantes la participación activa y les manifestó que quedó muy satisfecho con el trabajo de todos. Un estudiante alzó la mano y preguntó: «Profe, pero ¿y la nota? Todos han salido muy bien. Mientras ustedes intentaban resolver solos, trabajaban en grupo, salían al tablero a explicar sus procedimientos, yo tomaba atenta nota de cada uno de ustedes». Y sonrió satisfecho. Por hoy hemos terminado, pero quiero decirles una última cosa. Hoy hemos trabajado a través de situaciones didácticas, es decir, una situación es el conjunto de relaciones que se establecen de manera implícita o explícita entre un grupo de alumnos, un entorno o medio, que puede incluir materiales o instrumentos, y el profesor, con el fin de que los alumnos aprendan, es decir, que reconstruyan un conocimiento. Además, hemos utilizado un contrato didáctico, ya que establecimos de alguna manera cierto tipo de reglas que determinan las actividades a realizar, los modos de trabajo, las expectativas que el profesor tiene respecto del grupo de estudiantes y lo que el grupo espera del profesor. Así, se esclarece el rol del agente en medio de la situación. El profesor Modesto llegó a la casa rebosante de felicidad. Antes de acostarse, se sentó a analizar la actividad y se dijo: «Debo analizar mis variables didácticas». Los estudiantes no tuvieron problema para hallar el tiempo en que los príncipes llegaban al punto de encuentro. Pero, cuando los enfrenté a la medida de la diagonal para hallar el lado tanto del cuadrado grande como del pequeño, allí se descontrolaron, se sintieron algo perdidos, pero luego retomaron el rumbo. El profesor Modesto sonrió de satisfacción nuevamente y se quedó dormido agradeciendo a Brousseau. Fin.